Muchísimas gracias, Graciela. Gracias a todos. Bienvenidos y buenos días. Gracias a la Cámara también por la oportunidad de dar este seminario. Bueno, pues vamos a empezar. El tema de hoy es justamente el manejo del estrés y el síndrome de la cabaña, que es un tema muy importante para todo lo que estamos viviendo hoy, ¿no? El estilo de vida que tenemos actualmente ha convertido al estrés en una de las principales enfermedades laborales. Esto no solamente se traduce en una disminución del desempeño de las personas en el trabajo, sino que también afecta su vida en diferentes niveles. Esta condición se da principalmente entre los 25 y los 40 años, tanto en hombres como en mujeres, y consiste en la presencia de numerosos síntomas como la ansiedad, la irritabilidad, problemas de concentración, alteraciones del sueño y del apetito también, apatía, frustración y también indiferencia hacia el trabajo. Los expertos también han denominado a este grupo de síntomas como síndrome burnout o quemado. Permítanme compartirles la presentación. Denme un segundo. Listo. Entonces, quienes sufren de este síndrome, por lo general, tienen un miedo al fracaso. Tienen también baja tolerancia a la frustración. Hacen un mal manejo de la incertidumbre y tienen también mucha incapacidad para tolerar los errores. De no ser tratado el estrés, es un estado que puede llevar al desarrollo de psicopatías como la depresión, por ejemplo, que es lo más común que podemos llegar a ver. ¿Pero qué es el estrés laboral? El estrés como tal es la sensación de presión, de angustia, de tensión ante una situación del entorno. Se siente mucha preocupación ante las consecuencias de no poder cumplir un objetivo o una demanda y puede darse en diferentes ámbitos, perdón. Y se denomina específicamente estrés laboral cuando se da en el entorno del trabajo. Normalmente, cuando se trabaja bajo mucha presión o cuando el ambiente laboral es muy tenso. Existen varios síntomas sobre el estrés laboral, que coinciden con la sintomatología de otros tipos de estrés, pero que también provoca síntomas fisiológicos, psicológicos, físicos, y estos síntomas influyen en el rendimiento de cada uno de los colaboradores, pues este estrés va a provocar una falta de concentración y mucho agotamiento. Los síntomas los podemos dividir en 4 categorías básicamente: emocionales, conductuales, cognitivos y fisiológicos. Dentro de los síntomas emocionales encontramos, por ejemplo, ansiedad, miedo, irritabilidad, mal humor, frustración. Y el manejo emocional es de suma importancia para contrarrestar estos síntomas emocionales, incluso no solo para contrarrestarlos, sino para poderlos evitar por completo. En la medida en la que tengamos desarrollada o trabajada nuestra inteligencia emocional, va a ser mucho más fácil lidiar con este estrés. En el área cognitiva, por ejemplo, algunos de los síntomas son poca concentración, confusión, olvidos, incapacidad para solucionar problemas. Esto deriva en preocupación, en seguridad y en miedo. La conciencia y el control de nuestros pensamientos acá, pues resulta crucial para no caer en desesperanza y depresión. Algunos de los síntomas fisiológicos, por ejemplo, son importantes identificarlos porque el estrés siempre se refleja en el cuerpo al final del día. Es igual que las emociones. Em, ¿Cómo la podemos ver? Como tensión muscular, el típico dolor de espalda, dolor de cuello, dolores de cabeza, malestar estomacales, a veces estreñimiento, a veces diarrea, problemas para dormir o problemas para dormir toda la noche completa, ¿no? Insomnio. Y obviamente toda esta sintomatología se refleja también en nuestras conductas, que cambian como consecuencia, pues, de todo esto lo anterior. O sea, si mis emociones están cambiando, si mi cuerpo se está sintiendo mal, si estoy teniendo pensamientos negativos, pues, evidentemente mi conducta también va a cambiar. Entonces, cuando empezamos, por ejemplo, a equivocarnos con mayor frecuencia, nos volvemos menos productivos, nos enfermamos más seguido, y incluso hay personas que pueden llegar a consumir mucho más alcohol, mucho más tabaco de lo normal o con mucho mayor frecuencia. Es importante
distinguir estos síntomas, porque la conciencia de ellos nos va a llevar a tomar acciones para contrarrestar todos estos síntomas y el origen, lo que está generando estos síntomas, ¿no? Entonces, por eso lo divido en estos 4 componentes para que veamos, para que sea más fácil identificar como en dónde estamos cayendo, ¿no? Ahora, ¿por qué resulta tan importante controlar el estrés? Se preguntarán, si siempre vivimos con estrés, en esta ciudad hay mucho estrés, con el COVID tenemos más estrés de lo normal, porque justamente por toda esta sintomatología es que es tan importante controlar el estrés. Vivir con altos niveles de estrés, al final del día, pone en riesgo nuestro bienestar, porque el estrés causa estragos, no nada más en nuestro equilibrio emocional, pero también en nuestra salud física. Reduce nuestra capacidad de pensar con claridad, de funcionar con eficiencia y de disfrutar la vida. No nada más estamos hablando del trabajo, sino todo el impacto que tiene en nuestra vida. Al final del día somos seres integrales que cuando nos afectamos, cuando nos vemos afectados en un área de nuestra vida, pues el sistema hace que nos afecte en todas las demás áreas de nuestra vida, ¿no? Y el estrés es uno de los causantes de numerosas enfermedades, les repito, tanto físicas como mentales, y lo pueden sufrir desde los niños hasta los ancianos. Muchas veces creemos que en la edad madura es cuando realmente tenemos problemas, cuando realmente vivimos el estrés, y la verdad de las cosas es que cada persona en cada etapa de su vida vive situaciones estresantes y existen estresores que lo facilitan, porque el estrés está en el ser humano, pero si se controla, se puede lograr tener un mejor estilo de vida. Es muy importante controlar el estrés, porque lo que tenemos que buscar como seres humanos es un equilibrio entre los deberes, tanto los laborales como los personales, y la tranquilidad mental para así poder elaborar nuestras funciones diarias de una manera óptima. El manejo efectivo del estrés nos ayuda a romper este control que tienen nuestras vidas para poder ser más felices, para tener mejor salud, para ser más productivos. Y al final del día, el objetivo es conseguir una vida equilibrada, que tengamos tiempo para trabajar, pero que también tengamos tiempo para descansar, para atender a nuestras familias, para divertirnos y para afrontar los desafíos que se nos vienen con buena cara y con buena actitud. Es importante recalcar que el estrés no es el mismo para todas las personas, o sea, no todo el mundo nos afectan los mismos factores y no todo el mundo lo resentimos o lo sentimos de la misma manera. Una persona puede estar estresada por algo que para otra persona puede ser normal. Y entonces es muy importante identificar cuál es la sintomatología y cuál es aquello que a mí me funciona para bajar o controlar mi estrés. El manejo del estrés no es una receta única que funcione para todos. Es importante experimentar y ver qué es lo que mejor funciona para cada uno de nosotros. Es como las dietas, ¿no? ¿Cuántas veces no, la amiga baja de peso y le decimos, pásame tu dieta y me sacrifico una semana o un mes y no sirve para nada, ¿no? Pasa lo mismo con el estrés. En cada persona tiene diferentes reacciones, diferentes sintomatologías y diferentes maneras de afrontarlo y de controlarlo. El estrés laboral específicamente ha sido estudiado por diferentes instituciones alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, según la Asociación Americana de Psicología, las fuentes más comunes de estrés laboral son los sueldos bajos, la sobrecarga de trabajo, las pocas oportunidades de promoción, los trabajos que no implican ningún reto y la carencia de apoyo social. Bueno, y no tener decisiones sobre nuestro trabajo, ¿no? Eso lo dice la Asociación Americana de Psicología. Pero, por ejemplo, en Alemania, el hospital alemán dice que los estresores más importantes tienen que ver también con la carga de trabajo, pero aquí nos hablan de una excesiva responsabilidad y fundamentalmente la sobrevaloración de las nociones que tengamos de éxito o de fracaso que cada quien tiene de sus tareas cotidianas. Y estos elementos lo que hacen es generar mucha preocupación
Y estos son ciertos estresores, ¿no? Entonces, si se fijan, o sea, Estados Unidos, Alemania, al final puede haber ciertas diferencias, pero todo el mundo habla como de una sobrecarga de trabajo y el no saber qué hacer, ¿no? Y al final lo que genera el estrés es mucha preocupación. Algo que también influye muchísimo para el estrés laboral es el clima que se da en las oficinas, en nuestro ambiente de trabajo, el clima relacional que se da en este ámbito laboral. Todo trabajo implica crear vínculos, al igual que en cualquier espacio en el que nos movamos, ¿eh? O sea, en nuestra casa, nuestras familias, nuestras parejas, amigos, cualquier relación que tengamos implica establecer vínculos. Y en lo laboral también hay determinados vínculos que pueden favorecer un clima de cordialidad o que sea todo lo contrario. El tipo de liderazgo que tengan nuestros directivos también afecta mucho en cómo y cuánto nos puede llegar a estresar nuestro trabajo, ¿no? El ambiente con nuestros compañeros de trabajo, si hay un trabajo en equipo, si hay un ambiente cálido o si es uno de estos ambientes donde pues, la gente está siempre peleando por sobresalir y pisoteando al de al lado para poder brillar y así. Pero lo cierto de todo esto es que cuando el estrés laboral se vuelve crónico, puede ser perjudicial y puede dañar la salud física y emocional. Y esta situación, lamentablemente, es mucho más común de lo que desearíamos que sucediera. Ahora, existen varias maneras de gestionar el estrés. Ya platicamos cómo es y cuáles son algunos de sus disparadores, ¿no? Pero ahora, ¿cómo lo gestionamos? Y como mencionamos hace un ratito, acuérdense que cada persona debe identificar la manera en que le funciona. Regreso otra vez, por ejemplo, a la Asociación Americana de Psicología, nos da como algunas pautas para gestionar el estrés asociado al trabajo. Por ejemplo, uno es céntrate en lo que puedes cambiar ahora. Aquí nos referimos a tratar de ver las situaciones estresantes desde una perspectiva mucho más positiva. Por ejemplo, en lugar de enojarte porque estás atorado en el tráfico, pues cambia la perspectiva. Míralo como una oportunidad de pausa, de descanso, de voy a escuchar mi música favorita en este momento, voy a disfrutar el tiempo que tengo solos. En vez de estar pensando y pensando y pensando, voy a llegar tarde, no voy a entrar a nuestro tiempo, me van a llamar la atención, etcétera, etcétera, ¿no? Acuérdense que el poder de nuestros pensamientos es muy, muy importante. Otra cosa que podemos hacer es no ocultar nuestras emociones. Es mucho mejor siempre conectar con nuestras emociones, expresar nuestros sentimientos en lugar de esconderlos. Si algo o alguien te molesta, es mucho más asertivo comunicarle tus preocupaciones de una manera abierta y respetuosa a callártelos. Somos una sociedad que lamentablemente, pues en general nos educan mucho a no confrontar, ¿no? Porque pareciera que confrontar es igual a ser irrespetuoso o a pelear o a buscarte una bronca, como comúnmente le llamamos. Pero si no expresas tus sentimientos, lo único que sucede es aumenta el resentimiento y también aumenta el estrés. Y como mencionábamos hace rato, nos vamos llenando de pensamientos negativos. Otro tip como muy importante que nos dan para el manejo para gestionar el estrés es no sobrecargarnos. Tendemos luego a llenarnos de trabajo o a no saber decir que no. Entonces, por ejemplo, si creamos un horario equilibrado, es mucho más fácil poder manejar todas las áreas de nuestra vida en las que tenemos interés, porque trabajar todo el día y no tener tiempo para disfrutar de las cosas que te gustan, esa es una receta infalible para el agotamiento. Y el agotamiento lleva al cansancio, el cansancio lleva un poco a la tristeza, a la depresión, a la desmotivación y se hace una bola de nieve, ¿no? Entonces, si intentamos encontrar un equilibrio entre nuestra vida laboral y nuestra vida familiar, nuestras actividades sociales, nuestras actividades personales, nuestras responsabilidades diarias y también el tiempo que necesitamos para descansar, es mucho más fácil ir gestionando el estrés. Es súper importante también aprender a tomar un descanso. Si te estás sintiendo estresado, si estás enojado en el trabajo, tómate un descanso. Yo sé que muchas veces no podemos, sobre todo las personas que ya están a lo mejor yendo a la oficina a trabajar, ¿no? Es como de, pues, ¿cómo le hago, no? Podemos simplemente
levantarnos de nuestro lugar, dar una vuelta por la oficina, si tenemos la posibilidad, salir a la calle, dar una vuelta, si tenemos un parque cerca. Y si de plano no podemos, pues podemos hasta dentro de nuestro lugar de trabajo cerrar los ojos por unos momentos, respirar profundamente, pero darle un descanso a nuestra cabeza de todo lo que está pasando de nuestro alrededor. Algo que también nos puede ayudar es establecer metas razonables. O sea, no aceptar más trabajo del que razonablemente sabemos que podemos lograr. Trabaja con tu equipo, trabaja con tu jefe, con tus compañeros para establecer cuáles son las expectativas y que sean expectativas realistas. Estar al tanto de lo que se puede conseguir en todos estos días es muy útil. Sabemos lo que podemos lograr y sabemos lo que no podemos lograr. Entonces, en la medida de lo posible, pues establece estas metas o estas actividades que sean razonables, ¿no? Administrar el uso de la tecnología hoy en día me parece una cosa importantísima. Hoy, entre los teléfonos celulares, el correo electrónico, todo lo que tenemos a la mano, el WhatsApp, el Meet, el Zoom, todas las herramientas que tenemos, nos hace que sea mucho más difícil desconectarnos del trabajo. Entonces hay que poner ciertos límites. Apaga tu teléfono a la hora de la comida, por ejemplo, o de la cena, o a partir de las 7, 8 de la noche. Tú establece tus propios horarios y tus propios límites, pero tú te los tienes que poner. Yo recuerdo, no sé qué edades tengan ustedes, pero cuando salió como el primer dispositivo tipo teléfono, era la BlackBerry, ¿no? Y BlackBerry lo que quiere decir es como esta bola que le ponen que ya no la ponen, antes la ponían en las prisiones, ¿no? Que se las encadenaban a los tobillos a los prisioneros para que no pudieran escapar. Y me parece un nombre fabuloso para toda la tecnología que hay, que por un lado nos ayuda muchísimo, pero por el otro, creo que como personas nos ha faltado aprender a ponerle límites, ¿no? ¿Cuántas veces no mandamos un mensaje de texto y pretendemos que en el minuto nos contesten? Entonces, bueno, ese es un muy buen tip para empezar a gestionar el estrés. Otro, por ejemplo, es organizarnos. O sea, todos los días, por ejemplo, podemos crear una lista de los pendientes que tenemos, de aquellas cosas que queremos hacer, no solamente de temas de la oficina, sino de cualquier cosa. Y podemos calificar estas tareas en orden de importancia, podemos priorizar y pues ir palomeando, ¿no? Y finalmente, hacer cosas que disfrutes. Reserva un espacio en tu día o en tu semana, por lo menos, para hacer cosas que disfrutes. Hacer ejercicio, practicar un pasatiempo, ver películas, ver una serie, lo que sea. Lo más importante es aprender la mejor manera que nos funcione manejar el estrés, la manera que a cada uno de nosotros nos resulte satisfactoria y positiva. Existen muchas otras formas de manejar el estrés, hacer ejercicio regularmente, utilizar técnicas de relajación, etcétera. Lo importante es que descubras cuál es la tuya. Empezar a tomar medidas para reducir el estrés te va a ayudar a mejorar tu salud, tu estado de ánimo e incluso también tus relaciones personales con familia y con amigos. Si nosotros somos el dueño de nuestras vidas, nosotros tenemos que poder tomar decisiones y adaptar nuestros hábitos y adaptar nuestro estilo de vida a lo que nosotros queramos. Entonces, es ahora sí que es cosa de que te decidas hacerlo, ¿no? Ahora, es importante mencionar que existen dos tipos de estrés por la duración del mismo, el que es temporal y el permanente. ¿Por qué es importante mencionarlo? Bueno, porque hay veces que por época, este mes tengo que entregar el presupuesto, bueno, este mes voy a estar estresado, pero es por un proyecto, es algo temporal y a lo mejor no hay mucho que hacer en cuanto a eso, ¿no? Por ejemplo, o sea, el estrés temporal se presenta durante cortos periodos de tiempo por alguna situación demandante o algún altercado con un compañero de trabajo, con un superior, y genera lapsos muy cortos de estrés, ¿no? En cambio, el estrés permanente es prolongado y este es el que se puede volver perjudicial porque se va volviendo más y más permanente ante las exigencias, ante los problemas que se presenten en el trabajo, ya se vuelve crónico y las situaciones que provocan este tipo de estrés se empiezan a volver repetitivas.
Pueden ser situaciones como discusiones con jefes, discusiones con compañeros de trabajo, miedo a perder el trabajo, traslados continuos, presiones de la función del puesto específico que estoy desarrollando. Entonces hay que identificar si mi estrés es temporal o permanente también para ver cómo lo voy a atacar, ¿no? Y también por el impacto que tienen en nosotros, los podemos dividir en dos, el positivo o el negativo. Acuérdense que hace rato les dije que a cada persona nos afectan las cosas de diferente manera. Entonces, por ejemplo, el impacto positivo es que el estrés laboral hace que las presiones del trabajo funcionen como un motor, funcionen como un impulsor para que las personas puedan realizar su trabajo con mucha mayor eficiencia. Aquí, en nuestro cuerpo, es capaz de dar una respuesta física y mental positiva ante ciertas situaciones, ¿no? Resulta entonces como un motivador y al ser un motivador fortalece la productividad, o sea, funciona positivamente sobre el desempeño y sobre las capacidades de cada persona. El estrés negativo, en cambio, sí es dañino para los colaboradores porque afecta la salud física, porque afecta la salud mental. Y esto finalmente hace que disminuya la capacidad, que disminuya la productividad y el desempeño en general de todas las funciones. Sin duda, entre las manifestaciones que puede presentar una persona con un estrés negativo, pues son las que ya mencionamos: ansiedad, taquicardia, insomnio y en el peor de los casos, llegar a la depresión. Y este tipo de estrés lo que hace es deteriorar la salud de las personas. Y por eso es recomendable, aquí sí, que las personas tomen medidas para ayudar a controlarlo y a manejarlo de manera correcta. Ahora, hemos estado hablando del estrés, pues ahora sí que para nosotros mismos, ¿no? Y nada más quiero hacer un paréntesis para mencionar que el estrés también es importante para las empresas, porque el estrés, o sea, los empleados estresados tienen consecuencias a nivel de la empresa, ¿no? Dependiendo de cuántas personas sufran el estrés, pues habrá mayores o menores inconvenientes. La Organización Mundial de la Salud describe algunos de estos, por ejemplo, el ausentismo, ¿no? Entre el 50 y el 60% del ausentismo laboral se debe a consecuencias psicológicas del estrés. El aumento en la rotación del personal. Esto, o sea, el estrés puede generar que la gente se esté cambiando de trabajo porque pues no le gusta y no le gusta y no le gusta, no se siente bien, no se siente productivo y está brincando de trabajo en trabajo. Esto también deteriora el rendimiento y la productividad de la empresa a cualquier nivel. Y para ciertas empresas, por ejemplo, en el que manejan maquinaria o en las plantas, el estrés laboral que nos hace perder la concentración o que nos hace tomar medidas precipitadas puede generar incrementos en accidentes laborales. Obviamente, una persona que está estresada y que presenta todos los síntomas que vimos anteriormente, pues también tiene mucho menos compromiso laboral, tiene mucho menos dedicación y esto igualmente impacta en el resultado a nivel empresa. Y las personas que continuamente están tratando con clientes, pues también se ve afectada esta respuesta hacia nuestros clientes, porque la productividad, el clima laboral están afectados, entonces la calidad de nuestros servicios hacia nuestros clientes, pues también se van a afectar, ¿no? Esto va a dañar la imagen de la empresa interna y externamente. Y finalmente también se pueden dar hasta problemas legales, ¿no? Puede haber demandas, puede haber acciones tomadas por parte de los colaboradores, sobre todo cuando las situaciones son muy estresantes y generan algún tipo de comportamiento que se considera como ilegal o incumplimiento de los reglamentos internos de cada empresa, ¿no? Entonces puede haber hasta demandas y así. Ahora que ya vimos más o menos lo que es el estrés, cuáles son sus síntomas, más algunas ideas como para gestionarlo, me gustaría también que habláramos ahora del estrés laboral, pero derivado del coronavirus, derivado de la pandemia. El teletrabajo ha sido la medida principal para combatir el coronavirus a nivel empresarial, obviamente hablando. Desgraciadamente, la pandemia ha provocado bajas laborales por el virus, ha provocado decremento en los salarios y también ha tenido efectos psicológicos muy negativos en los colaboradores, ¿no? Mucha ansiedad y mucho estrés.
Y aunque vayas a trabajar a tu lugar de trabajo, a tu oficina, o lo estés haciendo desde casa, es muy probable que esta pandemia por COVID-19 pues haya cambiado la forma en la que trabajas. El miedo y la ansiedad, pero también otras emociones fuertes que provocan esta nueva enfermedad, en muchas personas han sido abrumadoras, sobre todo también en personas que, pues, que han tenido la desgracia de perder seres queridos, ¿no? Entonces, el estrés en el lugar de trabajo, pues, puede provocar un agotamiento mental. La manera de sobrellevar estas emociones y este estrés pueden afectar el bienestar tuyo, el de tus seres queridos, de las personas de tu trabajo, de tu comunidad, de todos los que te rodean. Entonces, durante esta pandemia es crítico saber reconocer los signos del estrés, tomar medidas para desarrollar resiliencia, para manejar este estrés laboral y saber a dónde acudir o qué hacer en caso de necesitar ayuda, ¿no? Los síntomas de estrés por pandemia pueden manifestarse de la misma manera que los síntomas del estrés, aunque con algunas diferencias. Por ejemplo, es muy normal sentir mucha irritación, enojo, adoptar ciertas actitudes de negación, este sentimiento de incertidumbre, el manejo de la ambigüedad, no sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo, no sabemos qué va a pasar con nuestras familias, muchos edificios de oficinas han cerrado, entonces esta incertidumbre nos genera muchísima ansiedad. Nos puede también estar faltando mucha motivación porque no somos capaces o creemos que no somos capaces de demostrar nuestras capacidades como lo hacíamos de manera presencial, ¿no? Nos podemos sentir también abrumados o mentalmente agotados porque estamos trabajando desde casa, porque si tenemos familia, vivimos con otras personas, pues tienes que estar viendo la cosa de la familia, los hijos, el trabajo, igual no tienes un espacio para sentarte a trabajar, entonces que tienes una reunión, que no estén pasando por atrás, que no te interrumpan, en fin, ¿no? Y todo esto hace finalmente que nos podamos sentir tristes, que nos podamos sentir deprimidos y se generan problemas como los que vimos en el estrés normal, no normal, en situación de no pandemia, pues, de problemas para dormir, también problemas para concentrarnos, problemas para enfocarnos y esto se refleja al final del día en una baja productividad. Existen algunos factores que frecuentemente están relacionados con el trabajo que pueden contribuir al estrés durante una pandemia. Por ejemplo, la preocupación por el riesgo de exposición al virus en el trabajo, ¿no? Atender las necesidades personales, pero también familiares mientras estamos trabajando en casa. Manejar todos estos cambios de la carga de trabajo, dependiendo de las funciones de cada persona, pues de pronto a unos les bajó mucho la carga de trabajo, pero a otros les subió mucho, ¿no? El no tener, por ejemplo, acceso a las herramientas o a los equipos necesarios para realizar nuestro trabajo también resulta un factor de estrés muy grande. Esta sensación de no estar contribuyendo lo suficiente al trabajo o de no ser visto necesariamente, eh, también es un generador muy fuerte de estrés. La incertidumbre de si ya vamos a regresar, si no vamos a regresar, si el semáforo está en verde, si el semáforo está en rojo, si el semáforo está en color sandía, como el otro día escuché por ahí, ¿no? Verde por afuera, pero rojo por adentro. Si la empresa donde estoy trabajando va a sobrevivir o no va a sobrevivir, si ya me recortaron el sueldo, me lo van a regresar cuando regrese presencial, ¿qué va a pasar, no? Entonces, tenemos que aprender a usar nuevas herramientas también de comunicación, tenemos que aprender a superar las dificultades técnicas. ¿Cuántos de nosotros nunca habíamos usado Zoom? Dar algún curso, este, reuniones y sesiones así a distancia, no sabíamos hacerlo, ¿no? Entonces, también este reto de aprender a usar estas herramientas y qué tal si me equivoco y qué tal si no pongo bien la presentación y qué tal que le pico algo y me salgo de la reunión, el micrófono no se oye, no sé cómo arreglarlo. Son realmente factores muy estresantes. Y también esta incertidumbre de pues, tener que adaptarnos también a otro espacio, a otros horarios, a otras maneras de trabajar, ¿no? Y bueno, todo esto nos lleva al síndrome de la cueva o al síndrome de la cabaña. Este término fue acuñado por un psiquiatra en Florida
para describir a las personas que temen o que no están dispuestas, por ejemplo, a reingresar a la sociedad tras una pandemia, incluso después de haber sido vacunadas, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron al aislamiento o por el miedo que tienen a salir de este aislamiento, ¿no? O sea, todo esto que vimos anteriormente, todo el estrés que genera, pues ahora de pronto hace que me dé este síndrome de la cabaña y no me anime yo a salir de mi casa. Porque se puede sentir mucha incomodidad ante la idea de estar de vuelta en el mismo espacio físico que con otras personas. O sea, cuando vas a un restaurante o cuando piensas en ir a un restaurante, a la oficina, a una tienda, al vagón del metro, si te transportas en metro, ¿no? Entonces, es parte de este resultado de no saber qué tan seguro estoy. ¿Me podré contagiar o no me podré contagiar? Los vacunados sí, los vacunados no, pero los chavitos sí, pero los chavitos no. Las escuelas, mando a mi hijo, no mando a mi hijo, ¿no? Entonces se trata de un regreso al status quo de nuestra vida social anterior, después de más de un año de interacción limitada, ¿no? Sobre todo el primer año. Ha habido muchos psiquiatras que han hablado del tema. Por ejemplo, psiquiatras del Union Square Practice en Nueva York comentan que tienen muchos pacientes que están muy reacios a regresar al mundo o al menos se sienten ambivalentes al respecto. Algunos de ellos, de estos pacientes que tienen estos psiquiatras, por ejemplo, se sintieron realmente aliviados por la pandemia, ¿no? Porque pues, pudieron respirar del puesto que tenían, de un cargo muy competitivo, por ejemplo. La pandemia nos forzó a hacer una pausa en nuestras vidas y esta posibilidad de posponer decisiones sobre el futuro a mucha gente le vino muy bien, ¿no? Y entonces varias personas hoy en día temen a reanudar como este regreso a la realidad, este regreso al trabajo, tener que vestirse, ¿no? Mucha gente ni se viste, se queda en pijama, o de ser juzgados de cómo voy a regresar, si comí muchísimo en la pandemia, engordé y entonces ahora también me van a juzgar por eso. O sea, no nada más es el miedo a contagiarme, sino es el miedo a ser juzgados o el miedo a reconectar con la gente. O simplemente puede también ser el no querer regresar a esta vida de locos que teníamos antes, ¿no? Antes de esta pausa. También hay una profesora que se llama Jenny Tights, que es una psicóloga clínica y es profesora de la Universidad de California en Los Ángeles, y dice que algunas personas se sienten avergonzadas de cómo pasaron, o de cómo han pasado esta pandemia, todo el año pasado, ¿no? Que en vez de, por ejemplo, aprender un idioma, se deprimieron o se pusieron a beber demasiado o a comer demasiado. Y entonces, pues, les da miedo reconocer ante sus compañeros o ante sus familias que, pues, que lo que han hecho no es como nada productivo, ¿no? Tal vez aumentaron de peso, ahora no quieren que nadie los vea. Pero todas aquellas personas que sufrían de ansiedad social antes de la pandemia, hoy están particularmente temerosas a regresar y ante esta posibilidad de ser rechazados. No solamente las personas como con fobias preexistentes, de las que ya sienten el conflicto, ¿no? Entonces, hace mucho sentido hoy que ante estas circunstancias extraordinarias que estamos viviendo, la ansiedad crezca. Este psiquiatra, que fue el que acuñó el término de síndrome de la cabaña, que se llama Arthur Bregman, que no se los había dicho, él coincide en que el síndrome de la cabaña afecta tanto a las personas introvertidas como también a las extrovertidas. Esto no significa que a alguien, que alguien que le gusta o que alguien que está cómodo trabajando en casa y que tenga menos obligaciones sociales pueda tener una enfermedad mental. Para nada. Lo que él dice es que el peligro está en apegarse demasiado al punto en el que interfiera con su vida, que interfiera con su funcionalidad, ¿no? Al grado tal que pueda no querer regresar a la normalidad, si es que algún día regresamos a la normalidad. Pero bueno, la verdad es que no es ninguna novedad que nadie que durante el último año de la pandemia no solo se afectó económicamente,
pero también en cuanto a salud, las tasas de mortalidad y también en cuanto a la salud mental. Es anormal, no es, pues sí, es anormal, no es normal mantener una distancia de 1,5 metros, 2 metros con todos los seres humanos, ¿no? No es natural evitar tocarte. Es un cambio de costumbres el cómo nos saludamos ahora, ¿no? Para los niños, para los estudiantes, pues es inaudito también ahorita como todas las relaciones sociales y toda la interacción social que necesitan para su desarrollo, pues se está viendo truncada, ¿no? Es raro, a lo mejor hoy ya no nos parece tan raro, pero pues tener nuestras reuniones por Zoom, tener citas en Zoom, es hasta raro, ¿no? Es un poco menos obvio por qué al final de la pandemia, asumiendo que a eso lleguemos, también va a ser traumático, porque salir del aislamiento va a ser difícil de alguna manera. Las transiciones pueden ser complejas, incluso cuando lo queramos, ¿eh? Porque ya tuvimos que vivir un ajuste para quedarnos en casa o para hacer teletrabajo y ahora tendríamos que vivir otro ajuste justamente para regresar, ¿no? Entonces, bueno, para, para terminar este webinar, me gustaría contarles sobre una alegoría de Platón sobre los prisioneros. Ellos fueron los que padecieron originalmente el síndrome de la cueva, no logrando ver el mundo en sí, sino solo una parte de este. Quiero que al platicarles yo esta alegoría, los invito a reflexionar sobre cómo caer, o más bien, sobre cómo no caer en este mismo estado mental de estos prisioneros, ¿no? Rápidamente les platico, les doy como contexto. El mito de la caverna de Platón es una alegoría sobre la realidad de nuestro conocimiento. Platón lo crea para mostrar en sentido figurado que nos encontramos encadenados dentro de una caverna, que desde que nacemos tenemos como una propia realidad y cómo las sombras que vemos reflejadas en la caverna, ahorita les explico, este, componen aquello que hoy consideramos real. Platón usa esta alegoría para explicar cómo es para el filósofo y para el maestro guiar a las personas al conocimiento, ¿no? A la educación. Y lo que intenta es librarlas de ciertas ataduras de una realidad de caverna. Según Platón, la gente llega a sentirse muy cómoda dentro de su ignorancia y puede oponerse a quienes intentan ayudarles a cambiar. Entonces, el mito de la caverna se encuentra en el libro 7 de la obra de la República de Platón y lo escribió, fíjense, desde el año 380 a.C. Entonces, el mito de la caverna es un diálogo escrito por Platón en el que su maestro Sócrates y su hermano Glaucón hablan sobre cómo afecta el conocimiento y la educación filosófica a la sociedad y los individuos. En este diálogo, Sócrates le pide a Glaucón que imagine a un grupo de prisioneros que se encuentran encadenados desde su infancia detrás de un muro, dentro de una caverna. Ahí, un fuego ilumina el otro lado del muro y los prisioneros solamente ven las sombras proyectadas por los objetos que se encuentran sobre ese muro, los cuales son manipulados por otras personas que pasan por detrás. Sócrates le dice a Glaucón que los prisioneros creen que aquello que observan es el mundo real, porque nunca pueden ser capaces de voltear la cabeza, no pueden voltear el cuello. Entonces, ellos creen que lo que observan es el mundo real, sin darse cuenta de que son solo las apariencias de las sombras de esos objetos. Más adelante, uno de los prisioneros consigue liberarse de sus cadenas y comienza a salir de la caverna, de la cueva. Este prisionero observa la luz del fuego más allá del muro y el resplandor de esta luz lo ciega y casi le hace volver a la oscuridad. Pero poco a poco, el hombre liberado se acostumbra a la luz del fuego y con mucha dificultad decide avanzar. Sócrates propone que este es su primer paso en la adquisición del conocimiento. Después, el hombre sale al exterior y observa primero los reflejos y las sombras de las cosas y observa las personas y luego es capaz de verlas directamente. Finalmente,
El hombre observa las estrellas, la luna, el sol. Y Sócrates sugiere que el hombre aquí razona de forma tal que concibe a este mundo exterior, el mundo de las ideas, como un mundo superior. El hombre entonces regresa para compartir esto con los demás prisioneros en la caverna, ya que siente que debe ayudarlos a ascender al mundo real. Pero cuando regresa a la caverna por los otros prisioneros, el hombre ya no puede ver bien, porque se ha acostumbrado a la luz del exterior. Los prisioneros piensan que el viaje lo ha dañado y no lo desean acompañar afuera. Platón aquí a través de Sócrates afirma que estos prisioneros harán lo posible para evitar salir de la caverna, llegando a matar incluso a quien se atreva a intentar liberarlos. Y bueno, con esta alegoría, con esta reflexión, termino los contenidos del tema de hoy y abro el espacio para alguna pregunta que alguien pueda tener. Muchas gracias, licenciada, y estamos en espera de si tienen alguna pregunta. Gracielita, pero ¿puedo hacerles el comentario, la pregunta así directa? Claro que sí, adelante. Sí, muchas gracias. Son dos dudas que hasta tal vez el término en que lo voy a referir no sea el correcto. ¿Hasta dónde se puede considerar solo como término la parte de, ahí me estoy acomodando, creo que me veo bien, la parte de síndrome o especialmente el que me llama más la atención ahorita por la situación que creo que lógicamente estamos enfrentando todos? También lo veo a nivel empresa, a nivel nacional y seguramente a nivel internacional. La parte del síndrome, si el síndrome de la cabaña es más por concepto o es más un trastorno mental que podemos estar presentando, incluyendo que me digan que es lo mismo, nada más que no ser un especialista me confunde si hay algo más de fondo entre un síndrome y un trastorno. Y el segundo, Vero, que te quería consultar es hasta dónde también como empresa necesitaríamos apoyar a aquel personal que detectemos que ya lo esté reflejando, que seguramente hasta nosotros mismos lo podemos estar enfrentando sin darnos cuenta, y que requiera de un apoyo psicológico o hasta un determinado momento clínico. A ver tu opinión y comentario, Vero. Esos son mis dos dudas. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Mira, la primera, el síndrome versus el trastorno, ¿no? Que me preguntabas. Un síndrome es un conjunto de síntomas. Los síntomas no necesariamente se tienen que convertir en un trastorno, dependiendo qué tanto merme tu funcionalidad. Es como la depresión o es como la tristeza versus la depresión, ¿no? Hay mucha gente que dice estoy deprimida, pero en realidad, por ejemplo, la depresión clínica, a diferencia del decir, ay, estoy deprimido hoy, es que ya no puedes realizar tus funciones, ¿no? Que ya te estorba lo suficiente como para no realizar tus funciones. Esto es el mismo símil entre síndrome y trastorno. Como síndrome es nada más yo puedo tener algunas de estas características, alguno de estos síntomas, pero puede ser, como lo veíamos al principio, como algo temporal, no necesariamente permanente. Ahora, es bueno conocer y saber identificar los síntomas para que tú veas realmente qué tanto está afectando tu funcionalidad dentro de tu vida y dentro de tu trabajo y ver si necesitas entonces pedir ayuda o no. No sé si esto responde a la primera pregunta. Y la segunda pregunta es como empresa, ¿cómo ayudar? A mí pero esta es una opinión muy personal. A mí lo que me parece es que las empresas no tienen como esta capacidad o esta expertise, ni los departamentos de recursos humanos son expertos porque no necesariamente son psicólogos o son psiquiatras, ¿no? Entonces, lo que yo sugeriría o lo que yo aconsejaría es traer a alguien experto en el tema, por ejemplo, que dé una plática
similar a esto, con donde te diga cuáles son ciertos síntomas, hablar un poco de las emociones y ya de ahí ver pues quién levanta la mano para pedir ayuda, ¿no? Y entonces ya pues canalizarlo con algún especialista en el tema. Sí, de acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias, Vero. Sí, Edgar. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Yo, Gaby, como tal, ¿no existe alguna evaluación, o sea, para que podamos detectar este tipo de síntomas o síndromes? No que yo la conozca, pero seguramente los psicólogos clínicos expertos en el tema pueden hacer una evaluación a través de una entrevista. O sea, si la pregunta es como que si existe un cuestionario, yo no lo conozco, Gaby, pero la verdad es que lo voy a investigar, porque a lo mejor sí existe algo. Digo, sería como una herramienta, yo pienso, para más o menos estar como pendiente de lo que está pasando, bueno, en el caso del personal, ¿no? Pero sí, muchas gracias. De nada. Pero fíjate que sí lo voy a investigar para que el día del curso, en dado caso, también lo platiquemos. Y si existe una herramienta, pues también hablarles de ella, ¿no? Gracias por tu pregunta, Gaby. Sí, pero ojalá, también confirmo, como comentaba Gaby, creo que sería una herramienta muy útil porque siempre partir de algo es mejor que de nada y seguramente que como comentas, los especialistas seguramente ya tienen algo y eso nos ayudaría a ver cómo lo podemos adaptar dentro de la empresa y que nos facilite el detectar y ver cómo ayudamos a algunas personas dentro de la organización que pudieran estar presentando una situación como Claro, ya nos hiciste favor de comentarnos y que nosotros mismos sepamos qué preguntar para poderlo detectar y que vean que no es un problema posiblemente de forma consciente de ellos, sino es ya una situación por la que estamos viviendo que pues creo que ninguno de nosotros nos había tocado vivir algo parecido. exacto. No, y también ayudaría muchísimo, digo, herramienta o no herramienta, ayuda muchísimo porque mucha gente, lo que sí está sucediendo es, se siente tan avergonzada o se siente tan angustiada o con tanto miedo que le da también vergüenza reconocer esa emoción. Y entonces, al no decir nada, se hace la bola de nieve como mucho más grande y va a tener muchas afectaciones, no nada más en el desempeño laboral de esta persona, sino en todos los demás, ¿no? Entonces, al hacer estas prácticas a nivel empresa, la verdad es que le ayudamos a la gente a decirle, no estás solo, no eres el único, hay muchos en tu misma situación y vamos a ayudarlos o vamos a resolverlo, ¿no? Y eso le da seguridad a la gente. Eso hace que baje un poco el nivel de estrés y de angustia de soy el único y me van a señalar y me van a correr, incluso. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Ojalá que se pueda detectar ese cuestionario o el esquema de algunas preguntas sugeridas. Investigo, para que en el día del Gracias, curso les dé yo esa información. muy amable. ¿Una otra pregunta? Hola, hola, Verónica. Buenos días. Hola, Marlene. Eh, de acuerdo a tu experiencia en organizaciones, ¿algún consejo o algún tip que nos puedas brindar para justamente involucrar a las áreas, más bien a los directores y que se interesen en este tipo de temas para poder implementar y mejorar en la empresa con los colaboradores? Pues mira, depende mucho de la cultura organizacional de cada empresa, ¿no? Hay empresas que son totalmente dirigidas a los objetivos y no se preocupan por la gente. Hay empresas que se preocupan más por los valores y por el bienestar de los empleados, ¿no? Sin duda, yo creo, como Edgar decía hace rato, creo que ninguno de los que estamos aquí presentes habíamos vivido una situación así. Es nuevo todo esto para nosotros. Creo que un programa de gestión del cambio, change management, sería muy importante. ¿Por qué? Porque cualquier cambio que se dé a nivel empresa necesita ser como un cambio de conciencia, un cambio de dinámicas. Y las personas encargadas o las personas responsables de que esto así suceda
son precisamente los directores de cada área, ¿no? O los gerentes de cada área, dependiendo de la estructura de cada empresa. Pero ellos liderean con el ejemplo. Entonces, yo lo que te podría sugerir, Marlene, sería estas reuniones como de una especie de change management con estas posiciones de liderazgo para que ellos sean los que vayan gestionando esto, que la capacitación, educación que vayan a requerir, el cambio un poco de estrategia de cómo tratar a los empleados, venga desde ellos, que no nada más venga de recursos humanos, porque no va a tener el mismo impacto, ¿no? Ellos son los que tienen primero que estar sensibilizados de todos estos cambios, de todos estos ajustes que hemos tenido que hacer como humanidad y sensibilizarlos para que vean que dentro de sus equipos de trabajo ellos tienen que hacer eso y que, o sea, la directriz sí va a venir pues de dirección general junto con recursos humanos, pero yo sí manejaría un programa de gestión del cambio con estas posiciones de liderazgo para que desde ahí cascadee todo hacia abajo. Muchas gracias, Verónica. Pero, ¿qué tan posible? Yo creo que sí. Como comenta ahorita Marlene, es el hecho, sí, obviamente de involucrar, creo que como comentas, es muy importante por el diseño y la línea de dirección y de liderazgo, pero también considerar que en un determinado momento la propia dirección o dirección general y los diferentes directores que tiene una organización pudieran estar presentando algunos síntomas y que ellos también sean el ejemplo de que pues, es una reacción muy humana y que nadie se sienta solo. Uh-huh. Creo que es parte de lo mismo, Edgar, que me parece que al sensibilizar a este grupo de personas, a las personas que están en posiciones de liderazgo, sensibilizarlos implica primero, pues, hacerles, por ejemplo, de su conocimiento este tipo de temas, ¿no? Hablarles de emociones, de cómo se resuelven las emociones. Ellos mismos ante estas sesiones, vamos a llamarlas de capacitación, no es que sean capacitaciones, pero que ellos primero lo entiendan, ¿no? Antes de poderlo transmitir y cascadear, primero lo tienen que entender. Entonces, al ellos vivenciar este tipo de sesiones, por ejemplo, van a poder identificar si ellos están padeciendo alguno de estos síntomas. Me parece muy humano, pero eso también dependerá de los valores y de las estrategias de cada empresa. A mí me parece muy humano que estas personas que están en estas altas posiciones de liderazgo, pues también admitan a los demás su vulnerabilidad, ¿no? Y que esto puede servir hasta de ejemplo y de empatía y de seguridad para los empleados, decir, oye, el director general también le pasó, ¿no? O el director de finanzas y la empresa lo está ayudando, o la empresa está siendo paciente con él, está siendo empático con él. Y entonces eso nos abre las puertas para sentirnos también de la misma manera, ver que no estamos solos, ver que a los grandes líderes también les pasa, humanizas también a la empresa y resuelves el problema como equipo.